Afán, ese deseo desmedido de cumplir todas nuestras expectativas, provoca ansiedad y tanto el afán como la ansiedad son dos grandes problemas de este tiempo. Hoy los vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Y te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo fije en nuestros corazones y en nuestras mentes esta enseñanza que vamos a recibir de tu palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén. El afán y la ansiedad son dos problemas que vive la sociedad actualmente. Pero ¿qué cosa es el afán? Es el deseo intenso que mueve a hacer cosas, ese empeño o interés que se pone en una cosa, desmedido por supuesto. Por lo tanto puede ser una labor ardua, puede provocar cansancio y que va a derivarse de estas acciones o estos anhelos desmedidos, estas aspiraciones que tenemos como hombres. Y los sinónimos, por ejemplo, para afán es trabajo, brega, ajetreo, faena, trajín, fatiga. ¿Y qué cosa es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad que produce angustia. Y precisamente dentro de los sinónimos de ansiedad está angustia, inquietud, temor, preocupación, zozobra, desazón, miedo, estrés. Pero, ¿cuál es el consejo del Señor para estos dos males que vive la sociedad actual? Vamos a Mateo 6:25 y nos dice hacia adelante, nos dice el Señor Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero esto lo está hablando el Señor Jesús después de hablar de Dios y las riquezas. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y justamente vamos a ver a través de la palabra de Dios que este afán está asociado con el interés de hacer dinero, de crear fortunas, y eso provoca afán en el hombre y a su vez también trae una gran ansiedad. Jesucristo mencionó el afán en la parábola del sembrador. Vamos a verlo. Lucas capítulo 8, versículo desde el 4, vamos a leer para ver el contexto. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino
son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y ahora vamos a ver que va a hablar en el versículo 14 de el afán. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y termina diciendo en el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, el Señor Jesús mencionó en esta palabra que muchos también reciben la palabra, pero el afán, el deseo de trabajar excesivamente para tener riquezas, muy rápidamente ahogan la palabra. Pero Pablo graficó perfectamente el afán. Y vamos a verlo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8. Él va a hablar sobre que él tuvo necesidad de trabajar. Pablo, bueno, no es como estos tiempos, ¿no? Algunos dicen, yo soy pastor a tiempo completo. Bueno, y eso está bien. Pero hay otros que hemos trabajado toda nuestra vida. Y hemos trabajado en el mundo secular. Y hemos compartido nuestro trabajo con la predicación de la palabra. Bueno, Pablo va a hablar acerca de eso. Dice, versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, Pablo está diciendo acá que él tuvo que trabajar. Es más, él trabajaba confeccionando tiendas de campaña. Entonces, yo me imagino, no lo dice exactamente la palabra, pero compartía su trabajo, que era arduo, compartía con lo que era lo principal en su vida, el ministerio al que Dios lo había llamado. Pero deja bien claro, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El rey David también lo mencionó en el Salmo 39. Vamos a ver el Salmo 39, versículo 6. Salmo 39, versículo 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El rey David está hablando sobre el carácter transitorio de la vida. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hay mucha gente afanosa haciendo riquezas. Y yo me acuerdo que mi papá siempre tenía un dicho, ¿no? Decía, si trabajas para vivir, ¿por qué te matas trabajando? Y es que hay dos formas para vivir en esta vida. O por tus fuerzas solamente, o por la gracia de Dios. Pero el rey Salomón, hijo del rey David, que tenía una proverbial sabiduría, va a asociar el afán con el deseo de riquezas. Y lo vamos a ver en Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23, versículo 4. Dice la palabra, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hay mucha gente que realmente por acumular riquezas no vive. Y hemos estado viendo
en el domingo pasado sobre las bienaventuranzas. Y cuando dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, habla de aquellos que dependemos totalmente de la gracia de Dios para todo. Eso no significa que no trabajemos, trabajamos, pero nuestro trabajo está direccionado hacia lo que es más importante. Trabajamos como para el Señor. Y cuando uno trabaja como para el Señor, realmente tiene descanso. Por eso que el Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Entonces, estamos viendo acerca del afán y la ansiedad, y la Biblia lo contempla. Quiere decir que en el hombre desde siempre estuvo afán, sobre todo, como estamos viendo en estos últimos versículos, todo su afán está en hacer riquezas. Pero Pedro nos llama a la humildad. Lo vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos, y esa palabra humillaos viene de humildad, que es su acepción correcta, es la de dependencia totalmente de Dios, bíblicamente, totalmente de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces Dios cuida de nosotros, hermanos. Finalmente, Jesucristo nos invita a poner en primer lugar en nuestras vidas el reino de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver esto en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Todos ahí con sus Biblias, todos seguimos esta lectura, ¿no es cierto? Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí cabe hacer una reflexión, hermanos. Una causa de la ansiedad es el deseo de alcanzar plenamente el estado de bienestar. ¿A qué se llama estado de bienestar? Que últimamente se está hablando mucho, ¿no? Es aquel que cubre muchas necesidades sociales. No necesidades primarias, básicas o elementales, sino necesidades sociales. Sin embargo, la realidad es obstinada, o sea, es terca. Cuanto más tenemos, ¿ya?, creemos que vamos a estar más descansados, más seguros, más confiados, pero no es así. Cuanto más tenemos, más parece aumentar la ansiedad. Y es que la ansiedad es mayor cuando tenemos mucho que perder. Por eso que el Señor Jesús nos dice con mucha claridad, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y pone un ejemplo precioso. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo
que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el apóstol Pablo, hablando sobre el afán, también dice en Filipenses 4, versículos de 6 a 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El Salmo 127.2 nos dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que nos dice el salmista es que no pongamos tanto afán, confiemos más en el Señor. Tenemos sí que trabajar, tenemos que hacerlo, tenemos responsabilidades, tenemos compromisos que honrar, y para eso está el trabajo, porque también dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma, o el que trabaja, que coma. Podríamos hacerlo indistintamente. Entonces sí tenemos que trabajar, pero el Señor Jesús nos dice también que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero es interesante lo que dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 3, cuando se pregunta, y esto escribe el rey Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hermanos, hemos conocido a gente de nuestro entorno, muchos, que han trabajado toda su vida, pero arduamente, han acumulado riquezas y al final, ¿qué cosa? Desnudos venimos a este mundo y desnudos nos vamos. Y más lo que han dejado son problemas de herencia. Entonces, seamos equilibrados, seamos confiados en la providencia del Señor. El Señor conoce nuestras necesidades y Él las va a suplir. Dice Filipenses 4:19, y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, el afán es un trabajo excesivo, hermanos. Isaías 40, 30, 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto habla acerca de la fatiga, que también esta fatiga es un sinónimo de el afán. Esa demasiado afán por las cosas, y volvemos otra vez al punto, ese afán es el deseo desmedido de cumplir todas nuestras expectativas, pero finalmente provocan ansiedad. Y la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, angustia. Tenemos que confiar más en el Señor, hermanos. Él no se olvida de sus hijos de ninguna manera. Segunda de Timoteo 1:7, porque también uno de los sinónimos del afán y de la inquietud también es el temor, el miedo, por no cumplir las expectativas, ¿no es cierto? Pero segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque
No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hablando sobre el temor o la cobardía. Por eso que el Señor Jesús, cuando nos va a aconsejar acerca de que no nos afanemos, antes está hablando de que decidamos, ¿vamos a servir a Dios o a las riquezas? Y hermanos, yo les digo con la experiencia de tener comunión con el Señor, que Dios honra a los que le honran. Después de haber renunciado al ferrocarril, de haber trabajado más de 36 años, al día siguiente ya no tenía sueldo ni tenía pensión, pero tenía a un Dios y Padre que nunca se olvidó de mí. Pero lógicamente uno no se sienta y a esperar a que caiga del cielo, uno tiene que trabajar. Pero trabajamos creyendo que tenemos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pasaron 5 años hasta que llegó mi pensión y esa es la vida del cristiano. O sea, quizás por eso mucha gente habla tan mal de los pastores, pero gracias a Dios yo he trabajado toda mi vida y he tenido padres que me enseñaron que el trabajo dignifica. Así que, ¿acaso el pastorado no es compatible con el trabajo secular? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque donde estés, tú vas a dar testimonio de que eres cristiano. Si eres un ministro o un pastor que tiene un trabajo secular, pues en tu centro de trabajo tú vas a dar testimonio con tu trabajo, con tu honradez, con la fe que tienes en un Señor que no te defrauda. Hermanos, vivamos confiados en el Señor. Sigamos el consejo del Señor Jesús. No nos afanemos por nuestra vida, porque Él cuida nuestra vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tenemos que confiar mucho más en ti, Señor. Algunos dicen que sí, yo confío en el Señor, pero el temor los gana. Pero tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que ven y escuchan este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural y meditemos sobre esto. El afán nos va a llevar a la ansiedad y la ansiedad a la angustia, a la desesperación. Confiemos más en el Señor y nos vemos en el siguiente mensaje.